Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, a nuestro quinto programa, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, una temática donde hablaremos de 5 historias y sus secretos. La monja del Hospital de las 5 Llagas, el pueblo viejo de Belchite, la dama de blanco del Guadiana, el antiguo convento de monjas de Hermosillo y el misterio del Cortijo Jurado, de Málaga. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. La monja del Hospital de las 5 Llagas. Sor Úrsula fue una monja que trabajó en el siglo XVI en el Hospital de las 5 Llagas, también conocido como Hospital de la Sangre, en el barrio de la Macarena de Sevilla. El hospital fue fundado en el año 1500 como un hospital para mujeres, pero en el año 1524 se empezó a atender también a los hombres pobres y en 1750 se utilizó como hospicio. Recogía a personas enfermas y pobres y se les mantenía a costa de la beneficencia pública. De ella se cuenta que era muy despiadada, huraña, odiosa y detestable, y que parecía disfrutar con el dolor de los demás. Era tal su carácter difícil que la llamaban Sor Ametralladora. La monja falleció por la epidemia de la peste en el año 1649, junto con Gabriel de Aranda, su administrador, el secretario, el barbero y los curas. Pero no quiso abandonar del todo el edificio, por lo que empezó a aparecerse vestida con su hábito y con un manojo de llaves en la cintura, por los pasillos. Muchas personas dicen haber visto al fantasma. Muchos vecinos de la Macarena dicen haber visto a la monja en las ventanas del edificio. De hecho, en la actualidad, siendo la sede del Parlamento de Andalucía, desde el 28 de febrero de 1992, que fue inaugurado, una trabajadora de la limpieza cuenta que en una ocasión que estaba limpiando con otra compañera en una galería, en la que todo estaba cerrado, y de pronto un vendaval empezó a torcer y contonear las plantas que había de adorno. Era una gran corriente de aire que movía los arbolitos hasta el suelo, y también sintieron como una presencia que pasaba corriendo entre las dos. Otro compañero vio la imagen de una chica rubia reflejada en el espejo, y los vigilantes de seguridad se niegan a hacer las rondas solos y dicen haber visto y oído a la monja, a una niña en la biblioteca, pasos y llantos. Y una noche a un guardia de seguridad le cayeron un montón de piedras encima cuando se asomó a un patio tras haber oído un ruido. Atribuyen todos estos fenómenos a que el edificio está situado donde hubo enterramientos masivos a causa de las epidemias de la peste. Se cuenta que cuando el edificio era un hospital, un paciente salió a fumar un cigarrillo y una persona que dijo que era como Sor Úrsula se le acercó por detrás y le regañó, por lo que dejó de fumar de golpe. Es muy difícil separar la realidad de la sugestión. El pueblo viejo de Belchite. El pueblo viejo de Belchite es un pueblo abandonado de Zaragoza, ya que en la batalla de 1937 quedó destrozado y abandonado, porque el general Franco no quiso restaurarlo sino crear un pueblo más moderno al lado, llamado Nuevo Belchite. Así que sus ruinas quedaron intactas, y también los detalles de la época. Mantiene la memoria histórica por su cuidada conservación. Fue uno de los infiernos de la guerra civil, y recordatorio de las barbaridades que es capaz de cometer el ser humano. En la batalla de Belchite murieron 5.000 personas, y el pueblo quedó arrasado totalmente. La batalla fue una de las más sangrientas. Tiene fama como destino turístico de la guerra civil
y está incluido en la lista de lugares para la memoria democrática. Hay dos tipos de visitas guiadas, una diurna, en la que se habla de hechos históricos que acontecieron en el pueblo viejo, y una nocturna, que se basa en leyendas y psicofonías. En una ocasión, una mujer que hacía la visita con su familia le empezaron a pitar los oídos tan fuerte que no lo podía soportar. Y al entrar a la iglesia, no pudo pasar. Tuvo que salir a vomitar porque sintió una sensación que nunca había tenido. En un momento de la visita, dentro de la iglesia de San Martín de Tours, dejan que los visitantes se queden a solas en la capilla y a oscuras. Y aunque hay personas que sí creen, hay otras que son escépticas. Sin embargo, muchas han asegurado sentir algo. Se cuenta que en el pueblo hay una maldición a partir de la sangre que se derramó. Expertos de lo paranormal investigaron y consiguieron psicofonías de gritos, llantos, disparos, bombas, como si la guerra de aquellos años estuviera impregnada en las ruinas. Una de las psicofonías más conocidas y de mejor calidad fue dentro de la iglesia San Martín. Lograron grabar la terrible voz de un niño como si hubiese quedado atrapado de años atrás. Además, los visitantes han llegado a ver a personas que caminan por las calles y desaparecen a lo lejos, también a un chico joven en las ruinas del campanario y el sonido de campanas, que ya no están desde hace años. En las fotos tomadas por los turistas se han observado presencias e incluso los que se atreven a pasar la noche allí han escuchado una voz al oído avisando de que se alejen. El pueblo de Belchite tiene un gran valor histórico. La Dama de Blanco del Guadiana. En Badajoz vivía un acaudalado matrimonio con su hija allá por el siglo XIX. Todas las noches su carruaje pasaba junto al río Guadiana. Pero en una ocasión en el que la chica, Leonor, que así se llamaba, no viajaba con ellos, el conductor del coche de caballos se durmió y tuvieron un accidente, en el que todos cayeron al río y murieron ahogados. La pobre chica se quedó al cuidado de su tía, y todas las tardes las pasaba asomada al balcón con su precioso vestido blanco, ya que se sentía destrozada, muy triste por su desgracia. Un día conoció a un comerciante de Olivenza que vino a hacer negocios a su ciudad y tras mucho insistirle él, tuvieron una cita, en la que la chica se enamoró. Y a partir de ese día se citaron todas las noches en la entrada de la villa, en el puente de Palmas. Querían estar escondidos de los vecinos y vivir y disfrutar de su amor tranquilos, hasta que se entregaron en cuerpo y alma. Leonor al fin encontró un poco de felicidad en su vida, después de haber sufrido tanto por la muerte tan trágica de sus queridos padres. Pero cuando ya llevaban un tiempo quedando, el chico empezó a venir a visitarla cada vez menos, hasta que llegó el día que no volvió más. Con el tiempo, Leonor se enteró de que su amado había formado una familia en Olivenza y quedó sumamente destrozada y con el corazón roto porque lo había perdido, además de haberle entregado su honra, cuando él le prometió que se casaría con ella. Así que decidió acabar con su vida. Tal era su desesperación y profundo dolor en el alma. Y una noche, vestida de blanco como acostumbraba a vestir, con la mirada perdida y en la oscuridad de la noche, dejó caer su cuerpo al vacío en las frías aguas del Guadiana, en el puente de Palmas. Se dice que nunca encontraron su cuerpo. Mucho más tarde, ya en el siglo XX, un grupo de amigos estaban jugando junto al puente de Palmas, riendo y divirtiéndose apostando quién era capaz de meterse en el río y llegar hasta la cuarta pilastra, hasta que uno de ellos se envalentonó y se tiró, y cuando llegó vio flotando una hermosa chica vestida de blanco. El chico, aterrorizado, intentó nadar hacia el embarcadero, pero le era imposible, ya que notaba que le tiraban fuertemente de los tobillos hacia el fondo. Con la grandísima suerte de que sus amigos, al ver lo que no paraba de chapotear y gritar, y darse cuenta de que estaba en un aprieto, se tiraron a por él y lo llevaron hasta la orilla.
y cuando lo sacaron, el pobre chico no paraba de balbucear. «La he visto a la dama blanca». Respirando con mucha dificultad, con ojos aterrorizados y con unas marcas de dedos en los tobillos. Una versión de la leyenda es que la intención de la dama de blanco es la de ahogar al que se acerque al río, y otra hablan de ella como una hermosa sirena de ojos azules y vestido blanco, largo y transparente, que cautiva y atrae con sus cantos a hombres a los que ahogar en el fondo del río. Se cuenta que quien quiera ver a la dama de blanco tan solo tiene que nadar una noche de luna llena hasta la cuarta pilastra del puente de Palmas, aunque su precio puede ser la muerte. El antiguo convento de monjas de Hermosillo. Cuando la ciudad de Sonora, en México, empezó a construirse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios fue un convento de monjas, en la que una gran mayoría de lo que iban eran mujeres embarazadas, que se ocultaban para que no descubrieran su estado y las denigrase por ser madres solteras. Muchas de ellas ya se quedaban para convertirse en monjas y otras ya no se volvía a saber de ellas. Con el tiempo, el convento dejó de funcionar y lo remodelaron, por lo que derribaron muchas paredes muy gruesas y lo que encontraron fueron osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres. Por lo que la gente empezó a especular que esos huesos de bebés podían tratarse de los bebés que escondían al nacer tras esos gruesos muros, para que nadie supiese de su existencia, y los cuerpos de las mujeres podrían ser las que morían en los partos. Y la realidad es que cuentan que al pasar por la calle Cerdán se siente una sensación rara, quizás por las ánimas de mujeres que murieron en aquel convento, y hay quien dice que aún se escuchan los lamentos y los llantos de bebés, como si hubieran quedado atrapados a lo largo del tiempo. Cuando hoy en día solo hay oficinas, un instituto y un banco. Por la noche se empiezan a escuchar sonidos extraños e incluso han visto personas caminando de un lado a otro, la mayoría embarazadas, pero que caminan sin tocar el suelo. Por lo que al caer la noche, si alguien necesita cruzar por la zona, lo hacen aterrados y rápidamente, y si pueden, lo evitan. El misterio del Cortijo Jurado, de Málaga. El Cortijo Jurado fue una hacienda de mediados del siglo XIX, un caserío majestuoso sobre una colina que en su día vivieron dos familias, de las más adineradas de Málaga. Se construyó entre 1830 y 1840 por la familia de los Heredia, que llegaron de La Rioja, pero por la presión económica acabaron vendiéndola a los Larios en el año 1925, que tenían otro caserío a una distancia de 2 kilómetros. Las dos familias eran amigos, además de venir de la misma comarca, pertenecer a la alta burguesía y tener negocios en común. Después llegó la familia Quesada, y también fue de un médico de Valladolid en 1952, que nunca vivió en ella. Y en 1975, los que acabaron viviendo en el caserío fue la familia Vega Jurado, aunque en el año 2000 la compraron con la idea de hacer un hotel de lujo y nunca se llegó a término. Siempre se escucharon historias de experiencias paranormales, de las personas que trabajaron en la obra. Todo comenzó cuando falleció el patriarca de la familia Heredia. Empezaron a desaparecer chicas jóvenes que después se encontraban cerca del cortijo asesinadas y habiendo sufrido vejaciones, y por lo visto rituales satánicos, por los años 1890 y 1920. Culpabilizaban a la familia Heredia porque pensaban que podían haber traído esas prácticas satánicas de Francia e Inglaterra. Se creía que en los sótanos de la masía podría haber máquinas de tortura de la época de la Inquisición y que podía haber túneles secretos por donde raptaban a las chicas. Y todo por las habladurías de los trabajadores del cortijo y también por un chico de 18 años
que, haciéndose el valiente delante de sus amigos, en el año 1942, se metió por uno de los pasadizos ya abandonados y dijo encontrar una sala con máquinas de tortura y huesos por el suelo. Nadie investigó, ni nadie le creyó. Aunque es cierto que efectivamente tiene sótanos y túneles, que lo más probable es que lleguen al cortijo de Colmenares, donde vivían los Larios, ahora Club de Golf Guadalhorce. Antiguamente era común que las haciendas de los burgueses se conectasen y también que la alta burguesía practicara rituales satánicos. Se ha sabido que hay pasadizos subterráneos y se puede entrar a ellos desde el establo, pero ya no pueden recorrerse, ya que hay un muro de hormigón que posiblemente lo cerraron en 1950 los actuales dueños del cortijo. Así que ahí quedó el misterio de la masía. Pero hay una gran cantidad de sucesos paranormales, como la visión de una figura apareciendo en el patio, y voces indicando que a varios metros bajo el suelo hay cuerpos enterrados. Se sabe que en el lugar hubo fusilamientos en la Guerra Civil, y en el sótano hubo un hospital y una prisión. También se rodó una película en el año 2000 que no llegó a salir a la luz, porque ocurrieron desde incendios hasta accidentes, como en el caso de uno de los actores que cayó por el hueco de un ascensor y se hirió gravemente. Cuando le dieron el alta y salió del hospital, ya no volvió, ni se volvió a saber de él. Los miembros del equipo sentían presencias extrañas, los discos duros se borraban y las baterías se descargaban. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audio Misterios.